Lo que nos toca es mirar de lleno al mercado, ese movimiento, mayoría de órdenes vendedoras, excepción IBEX CAC. Tiempo de análisis y recibimos a esta hora a nuestro siguiente invitado. Tenemos a David Galán, CEO de Bolsa General. David, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer estar en Negocios TV. Nosotros de recibirte y sobre todo una jornada en la que y también el propio tiempo real estamos mirando a esos futuros que apuntan al mercado americano con esos futuros del Nasdaq cayendo ya un 0,70% según lo que veo y con un Apple que también va a dar titulares. ¿Cuál es el análisis de ambos? Bueno, a nivel de índices estamos en un periodo que es estacionalmente peligroso o malo, que es el de agosto-septiembre. Es cierto que en septiembre es donde el primer semestre del año es fuerte, como ha pasado este año. Si en agosto además se corrige, como ha sido este año, las posibilidades de que septiembre sea positivo son mucho mayores, pero es cierto que estacionalmente, si aislamos mes a mes, agosto y septiembre no son buenos meses, ¿no? Luego ya a partir de octubre suele volver a repuntar el mercado. Y tenemos a los índices consolidando, Europa pues bastante plana en los últimos meses. Es verdad que viene también un tramo alcista brutal, la subida desde los mínimos de octubre del año pasado fue muy fuerte y ahora pues están tomándose un respiro, ¿no? De momento tampoco se han perdido soportes clave. En el IBEX lo tenemos ahora justo en el primer soporte de corto plazo, que es la media 200. Tendría un primer nivel de cierta importancia, 9.192 puntos y luego en niveles de 9.034 y en 8.967 y luego ya mucho más importante los 8.501. Y en el caso del DAX, por ejemplo, pues vemos algo bastante similar, ¿no? Lo tenemos consolidando también en los últimos meses, también en la zona de la media. Viene de hacer máximos de toda la historia, los marcó a finales de julio, el último día de julio en 16.529 y tendría un primer soporte que además es un soporte horizontal porque en los mínimos de agosto se frenó exactamente en el mismo nivel que los mínimos de julio, que es 15.456. Luego ya más importantes estarían los 14.458 o 13.791. Y en cuanto a Wall Street, también descansando un poquito dentro de tendencia alcista. El Dow Jones pues lo tenemos acercándose un poco a la media, aguantando ahora mejor y tiene un primer soporte en los 34.000, por ahí pasa la media 200, luego estarían los 33.610, los 32.586 y los 31.429. En el caso del S&P 500 pues también lo tenemos consolidando un poquito y claro, en caso de que Apple caiga, pues como tiene mucho peso, pues puede provocar que descansemos un poquito más, ¿no? Pero también lo tenemos en tendencia alcista, primer soporte en la media pasa por 4.270, luego tenemos la zona que antes fue resistencia y que se superó, que es la zona de 4.325, ha hecho una especie de throwback, apoyo en la zona que antes fue resistencia, 4.049 también soporte, 3.808 puntos. Y en el caso del Nasdaq 100, pues aquí vemos que es un índice, siempre lo decimos, ¿no?, más volátil, pues lo tenemos también en tendencia alcista muy clara. Este es el que más necesitaba quizá un descanso, porque en el pico de julio, de máximos de julio, pues la distancia con la media 200 era muy grande. Normalmente a partir de ahí pues hay algún tipo de consolidación o descanso. Tampoco es que haya corregido mucho, hay que decirlo. Hay mucha inercia alcista, pero no le vendría mal que descansara un pelín más. Aunque, ya digo, la inercia alcista probablemente hará que pronto intente volver con las subidas. El primer soporte lo tenemos en los 14.557, la media ascendente que pasa por 14.100 y luego mínimos crecientes 12.724 también niveles de 11.695. Relativamente cerca de máximos históricos la bolsa americana, aquí en el Nasdaq 15.932 sería la primera resistencia y luego ya los máximos de toda la historia de finales del 21, 16.764, que en caso de ser superados esos máximos históricos en Estados Unidos, se activarían objetivos alcistas que en el caso del Dow o del S&P se añadirían a objetivos que ya tienen activados, ¿no? En el caso del Nasdaq no tiene ningún objetivo pendiente, pero si superase máximos históricos, pues añadiría un nuevo objetivo alcista. Y mirando también a lo que está por venir, está en acciones premercado, estamos viendo a Apple extender esas caídas y es verdad que estaba sumando una de las mayores rachas alcistas que le estábamos viendo, 6 jornadas alcistas, lo contrario que el IBEX.
Y ayer llegaba el batacazo que hoy se va a extender. Es verdad que esos niveles de Apple se ven rodeados por otras razones fundamentales, pero quería detenerme en ese análisis técnico, la perspectiva que le ves. Bueno, había bastante riesgo de un descanso, tanto porque había subido muy vertical, la valoración además a nivel fundamental se volvía bastante exigente, no es lo mismo pues el riesgo que tienes con Apple Aper 17 que el riesgo que puedas tener con Apple Aper 35. Entonces, cualquier excusa, cualquier dato negativo, cualquier cosa que pueda perjudicar a la compañía, pues va a provocar una caída. Si vienes de subidas durísimas, hay muchos inversores ganando muchísimo dinero y además estás a una valoración exigente. Entonces, técnicamente, pues se ha frenado sin cerrar el gap que dejó cerca de máximos. Ese gap tampoco significa que no se vaya a cerrar nunca, no es un gap gigantesco y con un volumen enorme, pero sí que es una resistencia. Dejó ese gap bajista a principios de agosto en 190,91 y casualmente ha sido acercarse al gap sin cerrarlo y se ha frenado ahí, ¿no? Entonces, bueno, entra dentro de un comportamiento técnico bastante normal. La media 200 sirvió de apoyo, ese es un primer nivel de soporte, es verdad que es poco descanso para la subida que lleva, ¿no? Es tremenda la subida, a ver si descansa un poco, porque ayer escuchaba o leía algunos comentarios de gente diciendo qué caída tremenda de Apple, ¿no? Bueno, hay que ver las cosas yo creo que con un poquito de perspectiva. Se ha ido o está ahora en niveles de junio, que son niveles después de una subida vertical. Y son niveles muy superiores a los que tenía en enero, ¿no? Entonces, lleva un año muy fuerte Apple, no le vendría mal consolidar parte de la subida previa, por ejemplo, ir a niveles FIBO de esta última subida. De hecho, no ha corregido ni siquiera al primer nivel de corrección proporcional a todas las subidas, es decir, técnicamente aquí no, ni siquiera ha corregido. Es que no podemos decir, objetivamente, un analista técnico todavía no puede decir ni que esté corrigiendo, ¿no? Pero ya digo, ese gap bajista pues da un poquito de riesgo, de posibilidad de un descanso, ¿no? Y tiene la resistencia máximos históricos recientes, 197,96 dólares. Luego los máximos que ha marcado recientemente esta semana, 189,92, y el primer soporte de la media pasa por 173, el apoyo que ha hecho ahí 171,96 y luego ya sobre todo niveles FIBO de la subida, 61,8 de la subida pasa por 152 dólares y el mínimo de enero, que es un mínimo ya importante, en los 123,64 dólares. Muy fuerte, pero con cierto riesgo de descanso y claro, con el peso que tiene, igual que ayudó mucho a subir los índices con la subida vertical, pues en caso de simplemente un descanso o consolidación, pues puede frenar un poco también a los índices. Pues muchísimas gracias por este tiempo de análisis, David Galán, CEO de Bolsa General. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un placer y buenas inversiones.